con nosotros. Juan, le damos la bienvenida. Bienvenido, Juan, un gusto. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que creo que cuando Cristian habla de resiliencia estaban pensando en los que quedaron acá después de como 6 horas seguidas de charla. Así que antes que nada, muchas gracias. Voy a intentar ser breve e ir al grano, así todos podemos terminar con el día. Yo, además de ser el gerente general de Vitex para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, soy miembro de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, docente de la Universidad de Buenos Aires y, sobre todas las cosas, un apasionado del comercio digital. Un poco estaba tratando de pensar con el equipo de Genio X cómo complementar el tema de las charlas y pensamos en el tema de fidelización, ¿no? Creo que se va a complementar muy bien con varias de las cosas. Partiendo de algunas bases que deberían ser generales hasta ese entonces, pero algunas de las cosas que siempre hablamos a la hora de justamente el tema de fidelización. Primero, sale 7 veces más caro adquirir un cliente que generar una recompra de un cliente actual, ¿no? A su vez, de la mayor parte generalmente de una rentabilidad de una empresa, estos son datos de Forrester, se genera a partir de apenas 8% del tráfico. También estamos hablando de que en un esquema tradicional de marketing, apenas el 19% hoy se está dedicando justamente a la parte de retención de marketing y de recompra. Entonces hoy se está gastando mucha plata en traer clientes nuevos, no tanto en retenerlos, aun cuando la rentabilidad y los ingresos vienen justamente de esos usuarios recurrentes. Y también, cuando se aumenta justamente esa retención, se pueden dar impactos muy fuertes en términos de rentabilidad, no solo a nivel de usuarios en sí. Un poco, digamos, yo lo que voy a tratar de hacer es, de una forma muy rápida, trabajar lo que, digamos, el cómo llegar en términos de datos a el Customer Lifetime Value, digamos, el cuánto vale un cliente a lo largo de todo su ciclo de vida. Datos que necesitamos tener para poder trabajar con esto, básicamente usuarios nuevos, usuarios recurrentes, lo que sería el ticket medio de una orden, la frecuencia anual de compra, digamos, esa recurrencia, esa frecuencia puede cambiar si soy un supermercado y tengo una recompra con mucha frecuencia, o si soy una colchonería y generalmente el promedio de compra es cada 5 años, ¿no? Entonces, obviamente esa frecuencia va a cambiar mucho la dinámica de ese consumo. Entonces, sobre eso yo puedo trabajar justamente sobre cuál es la tasa promedio de retención, es decir, cuáles de mis clientes siguen volviendo a mi sitio a comprar, y también cuál es el valor de ese cliente. Entonces, cuando nosotros tomamos justamente esa ecuación y restamos la tasa de clientes recurrentes a los nuevos y lo dividimos justamente sobre el total de clientes, lo que tenemos es la tasa de retención. Cuando a esa tasa de retención le sumamos lo que es el average store lifespan o el tiempo promedio en el ciclo de vida de un cliente, podemos llegar al valor total que un cliente nos va a dejar en todo su ciclo de vida. Entonces, una vez que empezamos a tener esos datos, podemos realmente tener el valor del cliente. ¿Por qué? Discusión muy típica en el modelo de marketing y negocios es el ROI, el retorno de la inversión, o el ROAS, si quieren, para hacerlo más sobre el retorno de la inversión directa en marketing, no me está volviendo. Claro, pero yo lo estoy midiendo sobre la primera compra. No lo estoy midiendo sobre el valor real que va a tener ese cliente a lo largo de todo el ciclo de vida. Y sobre ese valor final es donde yo debería estar justamente trabajando para entender cuándo tengo que invertir en ese cliente y en retener a ese cliente. Entonces, justamente ahí, para dar unos ejemplos, ¿no? Si estamos hablando de, por ejemplo, un ticket medio de 1.800 pesos con una frecuencia anual de 1.8 compras, pensemos, claramente acá no hay mucha frecuencia, pero es un ticket muy alto. Entonces tenemos un lifetime value de 3.200 pesos y si en promedio el tiempo de vida, digamos, eso lo tomo de mi histórico de base de datos, por eso ahora vamos a hablar un poco de eso, pero el paso necesario para medir eso es todo justamente la recopilación y unificación en términos de base de datos, lo que me permite justamente es entender cuál es el valor final de ese cliente.
Entonces, cuando uno lo ve en esos términos, empieza justamente a repensar toda su estrategia comercial y de marketing. Entonces, pensando en esto, y para ir a algunos ejemplos concretos, piensen esto más como un índice, obviamente por una cuestión de profundización, pero cuatro cuestiones en las que pueden trabajar en todas las áreas de una empresa para justamente trabajar en esa fidelización. El primero, creo que se charló un montón hoy, seguridad, base de datos, de Data Lakes. IBM tiene unas charlas súper interesantes, pero digamos, la condición sine qua non para hacer esto de una manera articulada y sustentable justamente es tener y unificar, digamos, todos los sistemas en una base de datos unificada, sobre la cual después puede ir articulando ese histórico de cliente, ese histórico de compra y esas interacciones con los canales. Entonces, en función de poder tener eso, y la capa técnica creo que hoy ya la vieron con creces, una de las cuestiones que se pueden empezar a trabajar y que desde esquemas más simples de automation marketing, digamos, de soluciones que hay muchísimas en el mercado, hasta esquemas mucho más complejos de machine learning, como veíamos con IBM, se pueden trabajar muchísimo el tema de recomendaciones. Entonces, es el tema de tener una oferta para el momento adecuado y para justamente la necesidad del cliente, aumenta muchísimo la tasa de recompra. Otro punto en el cual se trabaja muchísimo para este tema son todos los programas de loyalty, todos los programas de fidelidad. Y acá hay se aplica en distintas industrias, en distintos tamaños y hay distintas versiones para eso. Pero en definitiva lo que yo empiezo a hacer es una forma de trabajar mi mix comercial para que el descuento no esté dado de una forma masiva, sino que en realidad lo que yo haga es justamente poder dar un descuento hipersegmentado en función de la conducta de mi cliente. Entonces, por ejemplo, un caso emblemático que nosotros que tenemos en Argentina es el programa de Tu Pharmacity, en donde justamente ellos lo que hacen es integrar esta dinámica para poder tener, por un lado, toda la conducta de compra, que le permite ya empezar a trabajar con cierta información predictiva sobre cuál va a ser la próxima compra que va a necesitar, por ejemplo, de un cepillo de dientes o de lo que fuera, como también trabajar todo lo que es la oferta segmentada dentro de su base de datos. Esto lo integra con todo lo que es la capa de e-commerce, del comercio digital, y justamente empieza a trabajar dinámicas en donde tracciona su base de datos para tener ese motor, digamos, de fidelidad para seguir entregando esa recompra. Y después tenemos también, y se usa muchísimo, la cuestión de marketplaces bancarios, porque ahí es donde yo puedo justamente trabajar también esa fidelización. Quiero decir, históricamente se trabajó en banca, por ejemplo, la cuestión de los catálogos de puntos, ¿no? Como una forma de premiar el uso constante y recurrente de las tarjetas y las diferentes cuestiones. ¿Cuál es el tema? Generalmente el catálogo a secas o inclusive la cuestión de los puntos se hacía como algo muy difícil, digamos, para el usuario. El contexto de compra tal vez queda un poco lejano, ¿no? Entonces, cuando se empezó a combinar el catálogo con efectivamente el e-commerce, es donde se empezó realmente a utilizar esa necesidad de compra, en donde el e-commerce pasaba en última instancia a ser la excusa. ¿Por qué la excusa? Porque en definitiva lo que yo estoy queriendo hacer es colocar o vender un servicio financiero. Es que use mi tarjeta, que pida un préstamo, que siga utilizando la cuenta bancaria cuando está tal vez compitiendo contra otros bancos. Entonces, cuando se analiza el marketplace bancario como una estrategia de adquisición y retención de clientes, se descubre que es muchísimo más eficiente hacerlo a través de una dinámica de marketplace bancario de venta de productos antes que necesariamente con un esquema tradicional de adquisición de marketing, ¿no? De salir a buscar un cliente con, digamos, los costes que tiene hoy en términos del costo por clic y el costo de adquisición en general de lo digital que cada vez va subiendo más. Y ahí tenemos también muchísimos casos. Hace poco Banco Provincia sacó Provincia Compras, un marketplace bancario
apalancados sobre la plataforma de Vitex, en donde justamente están utilizando eso como una forma de lograr la activación de la tarjeta, porque tienen una base de millones de tarjetavientes, pero muy poca utilización de la tarjeta. Segundo punto, además de las cuestiones de fidelización, hay un punto fundamental que a veces se pierde de vista en el e-commerce, que se cree que, listo, la persona entró, compró y ya mi trabajo está hecho, ¿no? Y en realidad, con la práctica del e-commerce nos fuimos dando cuenta que en realidad lo más importante es lo que pasa después del clic, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy trabajando toda esa experiencia de postventa para dar un buen servicio? Y eso también se tocó más temprano. Y es importante entender y mapear y tener diferenciado todo este proceso articulado para poder dar una gran experiencia de compra, pensando justamente en qué pasa si hay una sustitución del pedido, qué pasa si quiebro stock, de qué visibilidad le estoy dando al cliente respecto de dónde está su pedido, de en cuánto tiempo va a llevar, si tiene o no el traqueo. Entonces, el poder dar todas esas experiencias es justamente lo que va a llevar a una buena experiencia de compra y a una recompra orgánica, en donde no tengo que pagar por eso, y a una fidelización del cliente. Hace poco, Mariano Gomide, nuestro CEO, hablaba de que se terminó la era del marketing clásico y que ahora la logística es el nuevo marketing. ¿Por qué? Cada vez costos de marketing suben, costos de adquisición sube, ya deja de ser imposible sustentar, hacer rentable una operación en la cual yo todo el tiempo esté necesitando comprar clientes nuevos. Entonces, ¿dónde se está reenfocando o reinvirtiendo la inversión? En operaciones y logística. Porque en ese entonces yo puedo gastar menos plata en marketing, llevar ese presupuesto y esa inversión a tener una operación fluida, tener una gran experiencia de postventa y generar una recompra con un costo de adquisición de recompra mucho más barato. Eso implica un montón de cosas, ¿no? Estamos hablando de capacitar y coordinar los equipos de atención al cliente, la cuestión de procesos es fundamental, el dar al cliente la visibilidad de cuál es el estado de su orden y la certeza de cuándo va a llegar, obviamente el cumplir SLA y sobre todas las cosas, y esto lo vamos a ver también un poquito más adelante, que nunca el proceso esté por adelante del cliente, ¿no? Siempre, en definitiva, lo que tenemos que buscar es que el cliente quede satisfecho. Otro punto es el tema de la recurrencia, que también se trabaja mucho en términos de fidelidad, y esto se usa en distintas industrias, desde básicamente cualquier tipo de consumo, digamos, que se pueda calendarizar o que sea estable, y que puede ser desde B2B hasta, obviamente, todo lo que es consumo, hasta venta de medicamentos, digamos. Hay muchísimas variables en cuanto a la aplicación. Y en definitiva lo que le estamos dando es la capacidad de autogestionar al cliente su propio pedido. Este es un caso, por ejemplo, de Puppies, que obviamente trabaja muy bien. Es una cadena de pet shops en Argentina también muy grande, pero tenemos distintos casos en Latinoamérica, que en Colombia también está. Y justamente lo que después uno trabaja es en entender cuál es esa tasa de retención que voy teniendo sobre esas suscripciones. Digamos, el por qué, digamos, ahí ya traje un poco de data también para que vayamos entendiendo el por qué la gente utiliza la suscripción o la recurrencia como modalidad, y mucho se trata de la comodidad de la autogestión y también la flexibilidad para cancelar un pedido. Y otro cuarto punto, para ir cerrando y ahora ya dar un poco unas conclusiones, es todo lo que es la atención personalizada y los beneficios de todo lo relacionado al B2B. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucho para trabajar a nivel de fidelización dentro del esquema de B2B y que es aplicable también al consumidor final. Algunas de estas cosas. Primero, la capacidad de que un cliente mayorista autogestione su pedido. Esa es una necesidad que, a medida que los millennials empiezan a reemplazar a los baby boomers en puestos gerenciales, empiezan a decir, y creo que lo dijeron antes, yo no quiero interactuar con nadie. Entonces también esa cuestión es algo que hoy tenemos que empezar a nivel de oferta de B2B, empezar a entender.
Y aunque creamos que nuestro contexto de reglas de negocio de B2B son demasiado complejas para parametrizar, les aseguro que siempre hay una forma. Otro punto importante, digamos, es justamente poder darle la flexibilidad al cliente de qué o dónde y cuándo comprar, ¿no? Es decir, no solo que tener la posibilidad muchas veces de la compra física, sino también esquemas híbridos o, como les decía antes, el autoservicio. Modelos de suscripción también amalgaman muy bien con esta modalidad, digamos, en donde yo ya tengo una compra, un consumo recurrente que funciona mucho. También más temprano en la charla de IOGA lo mencionaron, el live shopping. Eso es algo que también nosotros como Vitex tenemos incorporado dentro del set de herramientas y justamente lo que permite es tener una experiencia que pueda aplicarse desde el B2B para venta asistida, en donde el cliente puede cerrar el flujo de la compra dentro de tu propio sitio, interactuando a través de uno con vía cámara, pero que también se puede utilizar para moda, por ejemplo, para trabajar sobre influencers en un contexto y un canal en donde yo controlo, ¿no? Entonces ahí también se puede trabajar muchísimo lo que es fidelización. Y obviamente, sobre todo, también a empezar a aplicar un poco de inteligencia comercial en la capa de venta, ¿no? Es decir, dejar que la fuerza de venta siga usando la mayor parte de su tiempo en tareas operativas y que empiece a volcarse a poder automatizar esos procesos que no aportan ningún tipo de valor y que realmente se empieza a dedicar a vender y a cómo a ayudar o asistir al cliente, ¿no? Que eso también va a aportar en el largo plazo a la fidelización. Entonces, habiendo dicho todo esto y para resumir un poco, creo que lo que quiero que se lleven al margen de las 4 metodologías y cuán bien aplica una u otra, es que siempre lo más importante para poder generar esa fidelización es que toda la gestión esté enfocada en el cliente y que eso se va a abrir en distintas aristas que probablemente involucren a todas las áreas dentro de una empresa. Entonces estamos hablando desde, y creo que hoy lo vimos de sobra, toda la parte de tecnología y datos, en donde hay que integrar y unificar sistemas, en donde hay que homologar calidad y consistencia de datos, y que es probablemente una de las partes más complejas. Que con eso también necesito empezar a pensar el cliente de una perspectiva histórica, es decir, nunca puedo tratar a un cliente en el canal o en el punto de contexto que sea si no tengo el contexto de ese cliente para mi empresa, porque para el cliente la marca es una sola y él es uno solo y no tiene esa diferenciación de canales o de deficiencias técnicas que uno desde la empresa lleva, ¿no? Entonces, sobre eso, poder justamente trabajar en ese journey del cliente y entender cuáles son todos esos puntos de contacto posibles. Siempre, obviamente, como les decía, centrados en el cliente y en dónde aportar valor. Y después, obviamente, también la cuestión de logística, no es solo la venta, sino también empezar a trabajar en cómo hago esa orquestación de pedidos de una manera unificada. Porque luego a nivel de operación, si uno vendió por televentas, por el sitio web, una aplicación o la venta física, no debería importarnos. Lo que nos debería importar es cómo logro que el cliente, desde la experiencia que eligió tener, le llegue un producto o reciba un servicio de la forma más eficiente y rápida posible. Entonces ahí eso implica un desafío, obviamente, de integrar todas las modalidades que tenemos desde retiro en tienda, entrega desde tienda, el cross-docking de tiendas y todas las variantes que nos da la logística y las operaciones. Y después, como último punto, cuando estemos pensando en comercializar, que lo estemos haciendo desde primero un precio, un descuento que sea el mejor posible para ese cliente y con un propósito específico. Porque una vez que tengamos armado todo lo anterior, vamos a poder ser mucho más efectivos en cómo aplicamos los descuentos, en cómo aplicamos tablas de precios específicas para determinado segmento de productos y en definitiva lo que logramos es integrar todos esos canales o puntos de venta para darle al cliente esa experiencia
única y consistente con nuestra empresa. Entonces, bueno, este fue un resumen muy general. Muchísimas gracias por la paciencia de haberme escuchado. Pueden contactarse conmigo para sacarse cualquier duda que les haya quedado y muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a vos, Juan. Muchísimas gracias a todos ustedes los que nos están acompañando. Bueno, llegamos al final, pero no me puedo despedir de ustedes sin antes darle los nombres de las personas que pueden tener, bueno, que tienen ya un 10% de descuento en toda la plataforma del Genio y todas las compras que ustedes deseen hacer. Así que les voy a dar los nombres. Las personas que les voy a decir, bueno, ahí están, ya se adelantaron, ahí están los nombres. Estas personas pueden pasar directamente al stand del Genio, les van a dar su gift card y pueden acceder a ese 10% de descuento para adquirir lo que ustedes deseen en la plataforma del Genio X. Edgar Mercado, Jorge Rojas, Vivian Vides, Ramón Flores, Miguel Ángel Castro, Mariana Ewes, Paulo Calvo, Diego Román, Germán Sánchez, Cristina Méndez, Gonzalo Tarifa, Omar Céspedes y Mariana Schlink. Se acercan directamente al stand del Genio, le van a dar su gift card y pueden aprovechar ese descuento del 10%. Les hago la invitación también a todos ustedes que pueden acercarse a conocer los diferentes stands que tenemos. Hay un cóctel de agradecimiento para las personas que nos han acompañado, así que pueden acercarse y conversar también entre todos. Llegamos ya al final de este mega evento tecnológico único en Bolivia. La intención de Datec Innova es y será brindarles todas las soluciones disruptivas y reales para que ustedes puedan crear estrategias sólidas y capaces de enfrentar cualquier reto que se les presente ante un entorno cada vez más desafiante. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir y nos vemos en Datec Innova 2024. Muchas gracias. No. Sí. Estoy encendido. Sí.